¿Qué pasa cuando mezclas zombies, una porrista con motosierra y toneladas de locura? Pues esto es Lollipop Chainsaw Repop. Este clásico regresa con gráficos renovados, nuevas mecánicas y todo el humor absurdo que hizo famoso al original, pero ¿logra este remake estar a la altura de la versión que nos conquistó hace años? ¿O es solo una capa de pintura sobre un juego del pasado? Prepárate porque esta reseña se viene con todo. Empecemos. En Lollipop Chainsaw Repop tomas el control de Juliet Starling, una animadora rubia de 18 años que en su tiempo libre se dedica a cazar zombies y no lo hace sola. Toda su familia también comparte esa peculiar afición. Armada con una motosierra decorada con corazones, un teléfono móvil integrado y la cabeza cortada pero aún viva de su novio colgando del cinturón, Juliet tiene una misión: salvar el día y lucir fabulosa mientras lo hace. El original tal vez no fue un gran éxito comercial, pero su locura y su estilo lo convirtieron en un clásico de culto para muchos, y esa es probablemente la razón por la que Dragami Games, el estudio japonés que también trabajó en el original, decidió traerlo de vuelta 12 años después, con gráficos renovados y un sistema de juego más pulido, aunque sin los creadores originales. Este remake también incluye el nuevo Repop Mode, que trae algunas sorpresas. Al igual que el original, la jugabilidad es en tercera persona y está repleta de minijuegos y situaciones absurdas, desde poner la cabeza de tu novio en un cuerpo zombie hasta jugar al béisbol con cabezas de zombies o cosechar zombies con una cosechadora gigante. El juego siempre te tiene preguntándote qué locura te lanzará a continuación. Bueno, vamos a hablar del famoso modo Repop. Esta nueva versión incluye un modo que básicamente suaviza la violencia del juego original. En lugar de sangre a raudales, ahora tenemos relámpagos morados, efectos de cómics con grande BAM y otras alternativas. A mi parecer, es una forma sutil de llamarlo modo censurado, aunque los productores aseguran que eso es solo una opción diferente. Ahora, hay que ser honestos, este modo parece estar dirigido a una audiencia diferente, o quizás más a los nuevos jugadores que podrían sentirse incómodos con la brutalidad del original. No estoy tan seguro de que los fans adeptos de Lollipop Chainsaw se inclinen mucho por el Repop Mode. Parece más como un intento de adaptarse a los tiempos actuales, aunque eso puede restarle algo del encanto original. Por suerte, si eres de los que prefieren la acción sin filtros, puedes optar por el original mod. Aquí el juego mantiene toda la violencia sangrienta que lo hizo famoso, con cabezas de zombie volando y miembros amputados a diestra y siniestra. Es un regreso completo a lo que amabas en el 2012. En cuanto al sistema de combate, tanto en Repop Mode como el original mod sigue siendo bastante sencillo pero efectivo. A medida que avanzas, desbloqueas nuevos ataques, combos y mejoras para tu motosierra. La Chainsaw Blaster es una adición bienvenida y realmente útil, aunque se ha retocado un poco desde el juego original, con una cámara más sensible y un control más modernizado para Nick, el novio de Juliet. El desempeño en Nintendo Switch puede ser un poco irregular. Parece que algunos de esos ajustes modernos no responden debidamente en Nintendo Switch. Hablemos de los gráficos y el rendimiento. En términos visuales, el juego realmente mantiene su estilo característico con gráficos actualizados. Al masacrar zombies, la pantalla se llena de sangre, partes del cuerpo volando, arcoíris y corazones rosas, todo con un aire ligeramente caricaturesco que encaja bien con el entorno del juego. A Nintendo Switch el juego corre a 1080p a 30 FPS en modo dock y 720p igual a 30 FPS en modo portátil, mientras que en otras plataformas lo veremos en 4K a 60 FPS. Y sí, la diferencia en rendimiento entre estas versiones es bastante notable. Ahora, hay que mencionar que la versión de Switch se enfrenta a algunas limitaciones. Faltan ciertos efectos modernos que otras plataformas sí soportan. Aunque el estudio ha hecho un esfuerzo por optimizar la iluminación en cada escenario, la realidad es que la remasterización se siente un poco perezosa. A veces parece que solo le han dado una capa ligera de pintura, y en algunos casos el juego puede verse incluso un poco peor que el original. Si eres un gran fan de Lollipop Chainsaw original, el Repop podría valer la pena, especialmente en Nintendo Switch, pero hay que tener en cuenta que a pesar de las limitaciones sigue siendo una forma válida de revivir la experiencia con algunas de las características de censura incluidas. Así que si buscas nostalgia y no te importa perderte algunos detalles gráficos, esta podría ser la opción adecuada a ti. Lamentablemente sufrí de una serie de problemas bastante molestos durante mi partida en Lollipop Chainsaw Repop. Me encontré con errores que hicieron que mi experiencia fuera más frustrante que divertida. Por ejemplo, entré en varias salas donde los NPCs estaban en posición T y los eventos que deberían haberse activado no ocurrieron. Esto me obligó a reiniciar varias veces el juego. También sufrí problemas con los movimientos especiales que no se ejecutaban correctamente y no pude completar ciertos movimientos finales durante las batallas contra los jefes, lo que bloqueó mi progreso en el juego. Además, sufrí de caídas de frames, especialmente cuando había muchos enemigos en pantalla o después de ciertas cinemáticas. Para traerles esta reseña estuve jugando todo el fin de semana y en serio que no pude disfrutar para nada este juego, y para comparar el rendimiento con sus competidoras estuve viendo videos en vivo de PC, PS5 y Xbox Series X, y aquí por obvias razones se ve mucho mejor. Sin embargo, todas las versiones sufren de problemas similares, pero la Nintendo Switch es la que más padece. Realmente parece que este juego es un port del título original de Xbox 360 con solo una mejora gráfica superficial. Para hacer un remake le faltan implementaciones modernas de calidad de vida que últimamente son estándar en estos títulos, y este remake solo ofrece algunos añadidos menores. Tal vez te puede parecer que critico
criticó fuertemente este juego, pero no puedo evitar sentir que no se justifica pagar casi $40 por un port que está claramente mal hecho. El hecho de que el juego haya sido lanzado antes de su fecha oficial con un descuento de día 1 sugiere que quizás sabían que el producto no estaba a la altura. Entiendo que hacer un remake puede ser complicado debido al motor gráfico de este juego, pero en este punto preferiría jugar la versión original de mi Xbox 360. En este remake, Juliet se ve más hermosa que nunca, y el juego ofrece una variedad de trajes detallados para ella que simplemente se le ven hermosos, pero eso no es suficiente para compensar los fallos significativos que afectan el progreso del juego. Simplemente hay demasiados problemas serios que no son fáciles de ignorar. Primero empecemos con lo bueno que tiene este remake. Lollipop Chainsaw Repop trae de vuelta la experiencia absurda y entretenida del original, con una protagonista carismática y una jugabilidad que mezcla acción y humor de una manera única. Los gráficos renovados, aunque no perfectos, aportan una nueva capa de frescura a este título nostálgico. También, la opción de jugar en el modo original permite a los fanáticos disfrutar de la experiencia auténtica del 2012, mientras que el nuevo modo Repop ofrece una versión más accesible y menos violenta para aquellos que prefieren un enfoque más moderado en el contenido gráfico. También a mencionar, Juliet ahora luce con trajes detallados y mejorados, y los gráficos actualizados aportan un aire moderno a los escenarios y personajes. Y ahora pasaré a contarte todo lo malo de este remake. Durante el juego experimenté caídas de frames, especialmente cuando había varios enemigos en pantalla. También se produjo bloqueo en varias partes del juego y después de algunas cinemáticas, lo cual fue muy frustrante. Los controles responden mal durante los combates, lo que afecta significativamente la experiencia de juego. También los subtítulos están desfasados en relación con el audio en varias ocasiones y además no están presentes en todas las pantallas. Eso dificulta la comprensión del diálogo y afecta la inmersión en el juego. Otra cosa, los menús mantienen el diseño original en inglés, mientras que algunos submenús están en español. Esta inconsistencia le da un aspecto poco pulido al juego y puede resultar confusa para los jugadores. Además, a pesar de las actualizaciones gráficas, el juego parece un port del original de Xbox 360 con solo mejoras superficiales. Esto es aún más evidente con la versión de Nintendo Switch, que también sufre de problemas técnicos adicionales en comparación con otras plataformas. Y por último mencionar, como remake, el juego carece de muchas características modernas de calidad de vida que se esperan en los remakes actuales, lo que hace que la experiencia parezca menos pulida y más como un simple port que un remake. En resumen, Lollipop Chainsaw Repop se presenta como una propuesta interesante para los fanáticos de la versión original, pero en su estado actual deja mucho que desear, especialmente en Nintendo Switch. Aunque la remasterización trae de vuelta el caos y la diversión del juego original, su ejecución no ha sido del todo satisfactoria. En términos de rendimiento, la diferencia es bastante evidente. En Nintendo Switch, el juego corre a 1080 a 30 FPS en modo dock y 720p en modo portátil, mientras que en otras plataformas como PC, PS5 y Xbox Series X, el juego alcanza una resolución 4K y 60 FPS, evidenciando una clara desventaja en términos de fluidez y calidad visual. Aparte de los problemas técnicos, la falta de mejoras en la calidad de vida y los errores que afectan el progreso, como los controles poco receptivos y el desfase de subtítulos, hacen que este remake no sea tan disfrutable, aún más a comparación con sus competidoras. En mi opinión, lamentablemente y con gran decepción, le doy un 6 en su estado actual. Aunque la idea de un remake es emocionante y el fanservice está presente, la ejecución deja mucho que desear. Sin embargo, tengo la esperanza de que futuras actualizaciones puedan corregir estos problemas y transformar esta experiencia en algo realmente entretenido. Hasta entonces, si eres un fanático acérrimo del original, podrías encontrar algo de valor en este remake, pero si buscas una experiencia fluida y moderna, puede que prefieras esperar a que se resuelvan estos inconvenientes u optar por la versión de una consola más potente. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi, y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Lollipop Chainsaw Repop. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.